Para todos y para todas. Me complace presentar este espacio, un espacio de diálogo, de debate sobre temas de actualidad, sobre todo en lo que tiene que ver en los temas políticos de la región, del país y también en el ámbito internacional. Hoy vamos a compartir un espacio con Alexander Arciniegas. Alexander es columnista de Vanguardia, pero también es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad del Río Grande del Sur de Brasil, y nos complace con él tocar hoy el tema que tiene que ver con la selva amazónica, con todos los incendios que se han presentado en el último mes, y también hablar de temas de actualidad en materia ambiental, en lo que tiene que ver en nuestro país y específicamente en Bucaramanga. Yo quisiera iniciar comentando que lo que nos reportan en estos últimos días es que más de 3.000 hectáreas han sido devastadas en estos incendios, y que a partir del cambio de gobierno, del gobierno que había anteriormente del Partido de los Trabajadores al gobierno ahora de Jair Bolsonaro, ha sufrido la selva amazónica un impacto bastante negativo. Yo quisiera preguntarle a Alexander, que ha estado allí en Brasil, ¿cuál ha sido, háblenos de ese impacto que ha tenido en el cambio de gobierno y por qué ese impacto en la selva amazónica? Muchas gracias, Jorge. Encantado de estar aquí, en este espacio tan interesante. Y pues, en relación con tu pregunta, creo que es importante considerar algunos aspectos. Hay que entender que antes de la llegada al poder de Jair Bolsonaro, el año pasado, 2018, hay un intermedio, hay una fase intermedia, que es el gobierno de Michel Temer, que fue quien sustituyó a Dilma Rousseff después del golpe parlamentario que tuvo lugar en 2016. Entonces hay un momento ahí de ruptura entre el gobierno del Partido de los Trabajadores y que conduce al gobierno de Michel Temer, que es un gobierno transitorio que dura más o menos un año, y luego la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia. Bueno, pero digamos, ¿cuáles son las decisiones políticas que hacen que efectivamente se vea amenazada la selva amazónica? Yo recuerdo que cuando Jair Bolsonaro asume el poder, varios, digamos, opinadores empiezan a decir que hay un riesgo sobre la selva amazónica que se cierne con este nuevo gobierno. Digamos, ¿por qué esa situación? Eso es muy interesante porque nos permite entender que lo que está pasando hoy con la Amazonía no es un hecho coyuntural, sino que es un asunto que corresponde a una dinámica estructural. Es decir, el discurso antiambientalista, porque hay que decirlo así, no hay que hablar de que la política ambiental de Jair Bolsonaro, porque eso no existe. Si algo caracteriza la llegada al poder de Bolsonaro, es la decisión de arrasar cualquier tipo de protección ambiental y de política pública dirigida a preservar la Amazonía, ¿sí? Entonces, así como el discurso de Jair Bolsonaro en campaña electoral fue misógino, ¿sí?, fue racista, también tenemos que decir que desde la campaña electoral Bolsonaro dejó muy claro que su decisión política era abrir la Amazonía a los intereses de los terratenientes, del agronegocio, que en Brasil es un sector poderosísimo, y también al interés de las mineras, de las compañías mineras. Entonces, en ese sentido, lo que está pasando hoy no debe tomarnos por sorpresa. Digamos, era, para usar una expresión bastante utilizada, era crónica de una muerte anunciada. ¿Sí? De hecho, inmediatamente gana las elecciones Bolsonaro, creo que en octubre de 2018, inmediatamente unos juristas franceses prenden las alarmas porque dicen: lo que Bolsonaro está proponiendo en materia ambiental es preocupante y puede conducir a que ocurran crímenes ambientales. Y en ese sentido, Bolsonaro puede ser susceptible de ser enjuiciado en la Corte Penal Internacional por crímenes ambientales que cada vez más, por este organismo de justicia internacional, están siendo, tomados más en cuenta y se están llevando al nivel de los crímenes de guerra. Recordando que eres columnista de Vanguardia, precisamente esta semana que acaba de pasar tú escribiste una columna sobre el tema de la Amazonía, y en uno de los apartes de la columna señalas que los que tienen la capacidad y la legitimidad para enfrentar
digamos, esta amenaza y este hecho tan lamentable que ocurre en la Amazonía brasileña y que obviamente afecta a toda la Amazonía latinoamericana. Son esos estados, yo quisiera que nos explicaras cómo los estados, no solamente de América Latina, sino a nivel internacional o a nivel del planeta Tierra, pueden ayudar en contener esta crisis que se está presentando hoy. De alguna manera, sí, de alguna manera esa es una idea que no es original mía, sino que la tomé de un reporte que hacen unos científicos europeos para Naciones Unidas sobre el tema del medio ambiente, de la crisis ambiental, y lo que ese reporte establece es que el capitalismo tal y como lo conocemos está, digamos, en un momento de ruptura, está llegando a un momento, se está haciendo insostenible, y el argumento que dan estos científicos es que la aniquilación de los recursos naturales está llevando a la propia aniquilación del capitalismo, de manera que lo que plantean tiene que ver con la necesidad de redefinir, que las poblaciones humanas redefinan la forma en que extraen energía, consumen energía, se movilizan, viven, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, las únicas instancias capaces de jalonar, de impulsar, de conducir esas transformaciones en nuestra forma de vivir, no pueden ser otra sino los estados, porque solo los estados tienen la capacidad de centralizar y tienen la legitimidad para tomar decisiones, porque justamente se trata de estados democráticos, tienen ese atributo que es la legitimidad para definir políticas públicas que sean ambientalmente, que sean capaces de impulsar esa agenda de transformación ambiental y ecológica. Y cuando digo los estados, no solamente debemos pensar en el Estado nacional, sino debemos pensar también en el caso colombiano, de cuál es la política ambiental a nivel departamental, de cuál es la política ambiental en cada municipio y en una ciudad como Bucaramanga. Sí, precisamente el año pasado aquí en Bucaramanga, en el auditorio Luisa Calvo, se desarrollaba el encuentro de ONU Habitat, el encuentro de ciudades sostenibles, y además de hablarnos de los objetivos de desarrollo sostenible, nos hablan de una política donde se plantea una movilidad a través de la bicicleta, donde se plantea también el cuidado del agua, donde se plantea el cuidado de los ecosistemas, pero precisamente en Bucaramanga hoy la gente en las redes sociales como el Facebook, como en Twitter, se manifiesta en contra de lo que está pasando en la Amazonía, pero de manera, digamos, que casi irónica o chistosa, uno ve cómo se oponen al tema de la bicicleta o de los carriles exclusivos para la bicicleta, para que ella sea un medio de transporte, o ve a veces cómo hay gente en algunos sectores de la ciudad que tratan de legitimar la explotación del páramo de Santurbán por parte de una multinacional como Minesa, o que apoya pues los grandes proyectos de infraestructura que implican también, digamos, hechos como el que pasó en el pulmón verde de la Escuela Normal Superior, donde se talaron más de 100 árboles, ¿cierto? Entonces uno dice, pues sí, las ciudades y el Estado representado desde lo local y a nivel nacional debería propender por el cuidado de estos ecosistemas, pero como que hace falta esa conciencia, no solamente como Estado, sino como sociedad, pues en toda su expresión, para que efectivamente podamos desarrollar acciones que sean realmente eficaces en parar esta carrera o este aceleramiento de lo que podríamos llamar el calentamiento global. Sí, definitivamente creo que es necesario meter en la agenda política, así como hablamos del tema de seguridad, así como hablamos del tema del empleo, es necesario que metamos en la agenda de discusión de ciudad y por supuesto de país el tema ambiental, el tema de cómo vamos a preservar el agua, cómo vamos a preservar el aire, cómo vamos a preservar la biodiversidad, que no es un asunto de buenas intenciones, que no se trata de cuidar los animalitos, sino se trata de cuidar nuestra propia vida y nuestra propia viabilidad en el planeta. ¿Sí? Sí, y en ese sentido yo quisiera también hacer un comentario, Alex, en lo que ha venido pasando en nuestra ciudad por la competencia que tienen las dos autoridades ambientales, ¿no? Que por un lado está la CMB y por el otro lado está el área metropolitana, y hoy están en los estrados judiciales tratando de decir, no, yo soy la autoridad ambiental, no, yo soy la autoridad ambiental.
y uno quisiera decir, no, pues qué alegría que haya gente preocupada por cuidar el ambiente, pero realmente lo que termina esto a veces es por recursos. Claro, que es el tema de la sobretasa ambiental, ¿no? ¿A quién va, a qué autoridad del Estado o a qué entidad del Estado va estos recursos? Y realmente vamos generando que el tema ambiental es un cliché, pero realmente no se nos vuelve un compromiso de la agenda de los alcaldes, de los directores, de las de los directores de estas entidades ambientales, de los secretarios de despacho. Es interesante, perdóname que te interrumpa, pero es interesante ver que incluso en este momento, en esta coyuntura electoral, el tema ambiental todavía no es un tema que tenga mucha visibilidad, ¿no? Todavía no lo sentimos. Y lo que yo espero es que seamos capaces de empezar a darle la importancia al tema ambiental, porque si no, los hechos nos van a obligar a hacerlo. Y cuando hablo de hechos, hablo ya de situaciones calamitosas. O sea, lo que estamos experimentando en los últimos años y que la gente de manera trivial llama temporada invernal o temporada de verano, es en realidad los primeros coletazos del cambio climático, que así como vamos van a seguirse repitiendo cada vez con mayor intensidad. O sea, si no se toman medidas urgentes en materia ambiental, y yo insisto, en la forma en que las ciudades se organizan, en la forma en que las ciudades se transportan, en la forma en que las ciudades y las comunidades humanas consumen energía, en la forma en que las comunidades humanas se alimentan, se visten, la situación ambiental nos va a llevar a la extinción, la crisis ambiental, que ya no es un escenario de un par de siglos, ya estamos hablando de 3 décadas más o menos. Entonces es urgente que se introduzca en el debate público, y en ese sentido es importante lo que estamos haciendo acá. Y en la medida en que eso se vuelva parte del debate público, las elecciones llevarán, un poco tu preocupación, las elecciones conducirán a que llevemos al poder a personas para quienes esos temas sean centrales, y entonces esos temas se vuelvan también políticas. Los santanderianos, que en esta coyuntura electoral le preguntemos a sus candidatos a alcaldía, a gobernación, bueno, ¿y cuál es su política pública en materia ambiental? Cuéntanos cómo ve ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Cuál ha sido su trayectoria y sus posiciones frente a temas como Santurbán, frente a temas de deforestación, frente a temas ambientales? ¿Y cuál es el tema de la estructura ecológica que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra región? Si la su propio ejercicio privado como empresario, ¿cuál ha sido su relación con el tema ambiental? Con el cuidado de los ecosistemas. Yo creo que eso es una invitación que queremos hacer a la ciudadanía y preguntarle también a los bumangueses qué es lo que les preocupa frente a este tema ambiental. Este tiene que ser un tema definitivamente darles de primero en la agenda, ¿cierto? Y que también los medios de comunicación, los grandes medios también tienen que increpar sobre ello a los candidatos. Por eso la invitación en esta coyuntura electoral para quienes nos ven y también a todos los medios de comunicación es a que introduzcamos el tema ambiental, no lo dejemos como un mero cliché, un tema de moda, sí, todos nos quejamos de los incendios forestales y nos ponemos con carita triste, pero bueno, ¿cuáles son las acciones que en política tomamos y cuál es también la movilización y el compromiso que como ciudadanos tú decías, cuáles las acciones que estamos dispuestos a desarrollar para poder generar un mejor clima, un mejor cuidado del ambiente? Un poco retomando una idea que tú colocabas al comienzo, es sumamente paradójico que la gente se rasgue las vestiduras porque la selva amazónica se está quemando, pero que se vea con malos ojos políticas de sustitución del vehículo como el centro de la movilidad, por ejemplo las ciclorrutas, ¿sí? O sea, nosotros definitivamente tenemos que salir de ese modelo, de ese paradigma en el cual el vehículo es el vehículo privado y movido con combustibles fósiles es, digamos, el centro de la movilidad. Tenemos que hacer eso, o sea, no es una cosa de si queremos, es que la crisis medioambiental nos está señalando ya una línea roja, ¿sí? Y por otro lado, otra cosa que me llama la atención y es la gente se preocupa con las quemas y la deforestación de la Amazonia, pero lamentablemente, tengo que decirlo, este no es un problema
únicamente de Brasil. O sea, si nosotros miramos los datos que hay en Colombia sobre deforestación, son alarmantes, ¿sí? Y ya que estamos hablando de la Amazonia, hay un caso crítico que es en un parque natural en la Amazonía que se llama el Parque Natural de Chiviriquete, ¿sí? Que es uno de los puntos críticos en este momento de la deforestación en Colombia, que está en los mismos niveles de lo que está pasando en Brasil, ¿sí? Y que es, nuevamente resulta curioso, genera de parte de los dos estados, el brasileño de Bolsonaro y el colombiano de Duque, la misma respuesta, una respuesta militarizada. En Colombia se llama la estrategia Artemisa, ¿sí? Y en Brasil el gobierno de Bolsonaro, en medio de la presión tanto interna como internacional, sobre todo la preocupación del sector del agronegocio, que es uno de los que respalda políticamente al señor Bolsonaro, la medida a la que apeló fue a mandar a las Fuerzas Armadas a resolver la crisis. Entonces esa estrategia de la militarización, desde mi punto de vista, no es la más conveniente, ¿sí? Y se presta también para violaciones de derechos humanos. Sin duda. Entonces, pues bueno, esta es una reflexión en este primer café que queríamos dejarte. Vamos a seguir con este programa trayendo estos temas de actualidad en materia de ciudad, en materia de región, en materia de país, y invitar